Qué lindo tenerlos hasta las 9:30 de la noche. Vamos a hablar del Alzheimer porque los casos aumentan en nuestro país. Imagínense que para el 2050 se pueden esperar unos 160,000 casos. Y es que no todo es memoria, los síntomas van más allá. Por eso esta entrevista puede ser de gran utilidad. Abordamos el tema en compañía de la médica con una maestría en atención especializada en Alzheimer, la doctora Erika Salazar. Doctora, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Doctora, ¿qué nos puede llevar a que podamos sospechar de que una persona, un familiar, pueda sufrir el Alzheimer? Porque normalmente vemos un problema de memoria y lo asociamos inmediato. Sí, yo creo que la pregunta que usted plantea puede tener dos vertientes. La primera es: ¿cuáles son los síntomas que me pueden hacer pensar que la persona está desarrollando en ese momento una enfermedad de Alzheimer? Y la otra es: ¿cuáles son las condiciones que eventualmente me podrían llevar a desarrollar una enfermedad de Alzheimer? Muchas veces las personas confunden los deterioros de la memoria o los cambios del estado de ánimo o las alteraciones del lenguaje con condiciones propias de la edad. Y entonces dicen, no, es que mi papá ya está con esas chocheras, pero es porque tiene 70 o porque tiene 80 años. Y esa es una enorme limitante para que se puedan hacer los diagnósticos adecuados. La enfermedad de Alzheimer puede iniciarse, si bien es cierto, con problemas de memoria, también puede manifestarse con alteraciones anímicas, con agresividad, con depresión, con ansiedad, con trastornos de sueño, con desorientación, eso que mira, iba para la pulpería, pero de repente no me doy cuenta en dónde estaba y entonces me tengo que devolver, con aislamiento. Cuando inicia una enfermedad como esta, una de las áreas que se pueden afectar es el lenguaje. Y entonces lo que sucede es que como no están entendiendo con la misma facilidad las palabras o la velocidad en las que se les habla, prefieren apartarse y no socializar para evitar, ¿verdad?, esas situaciones incómodas. Entonces vea usted que va desde alteraciones de memoria hasta cambios en el comportamiento cuando la enfermedad ya está instaurada. Pero hay una cuestión muy interesante aquí y es entender que hoy en día sabemos que esta condición podría enlentecer su aparición o disminuir el riesgo. Siempre se ha pensado que la demencia, sobre todo la demencia por enfermedad de Alzheimer, es una condición inamovible. Ya no hay nada que hacer, tengo eso y listo. No puedo ni prevenirlo o no puedo disminuir el riesgo y cuando yo está ahí tampoco puedo hacer mayor cosa. Y eso no es cierto. Hay evidencia a través de un estudio muy interesante que se lanzó en el 2020, que es a través de la Lancet Commission, que evidenció que hasta en un 60% de los casos se puede disminuir el riesgo de una enfermedad como Alzheimer. El asunto es cuándo empezamos a hacer esa disminución del riesgo. ¿Me espero hasta que tenga 60 años o toca empezar hasta los 30? Ahorita podríamos ampliar un poquito ese contenido si le parece. Pero creo que es importante que las personas entiendan que tanto cuando inicia la enfermedad, cuando ya tenemos claridad de que está ahí, como antes de que inicie, siempre hay cosas por hacer. O sea, ¿se puede disminuir el riesgo de que avance la enfermedad? Correcto. Es sumamente interesante. Mi querida Mari, ¿podemos cambiar ese supercito? ¿Cómo disminuir el riesgo de que avance el Alzheimer? Porque yo creo que este es el enfoque, gira totalmente y me parece súper novedoso al tema que estamos tratando. Cuando la persona comienza con esos síntomas, ¿le van a mandar una medicación, doctora? Sí, claro que sí. Existen opciones terapéuticas que ayudan hoy por hoy a enlentecer la velocidad con que avanza la enfermedad y también a controlar los síntomas, porque no es fácil tener a una persona con demencia que se desorienta y se pone ansioso y se pone agitado y se pone agresivo y no duerme. Entonces hay fármacos para tratar específicamente los síntomas, ¿de acuerdo? Pero también hay algunos fármacos, ¿verdad?, que se les conoce como fármacos antidemenciales, que se ha evidenciado que funcionan para enlentecer la velocidad a la que avanza la enfermedad. Es decir, en lugar de ir a 100 kilómetros por hora, puedo disminuir e ir a 60 o incluso a menos, dependiendo no solo de la medicación, sino de la terapia ocupacional, del estilo de vida que tenga, de la dieta que tenga, del ambiente en el que me encuentre. Entonces, en efecto, hay fármacos que enlentecen la enfermedad. Hoy por hoy, aún no hay fármacos que curen
la enfermedad, pero sí hay algunos que ayudan a que vaya más lento y eso es muy valioso, porque no es lo mismo que una persona se nos deteriore en 2 años a que se deteriore en 6, 7 años o que se nos encante, por así decirlo, en un mismo estadio. Doctora, ¿cómo va a llegar el médico a ese diagnóstico? ¿Cuáles exámenes se tienen que hacer para que diga sí, es Alzheimer? ¿Es una valoración médica o clínica? Mira, incluye valoración médica, incluye valoración neuropsicológica. Vamos, si le parece, por etapas. ¿Qué es lo primero que yo tengo que hacer? Si yo quiero hacer un diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer, lo primero que tengo que hacer es acudir a un centro de salud o a un especialista que tenga las herramientas para hacer mínimo un tamizaje cognitivo. Un tamizaje cognitivo es una prueba de screening muy sencilla en donde se le pide al paciente que observe un dibujo, que identifique qué tipo de animal es, que haga un dibujo de un reloj, qué sé yo. Ese es un tamizaje. Nos permite, de acuerdo al puntaje que ese tamizaje arroja, definir si esa persona es altamente probable que tenga un deterioro cognitivo o una demencia y a partir de ese paso arrancamos con exámenes de laboratorio, valoración neuropsicológica que siempre es muy importante hacer para determinar el grado de deterioro cognitivo y cuáles son las áreas del funcionamiento cognitivo que tiene alterada la persona. Se deben hacer exámenes de laboratorio, se debe hacer una neuroimagen. ¿A qué me refiero con eso? Puede ser desde lo más sencillo como un TAC hasta una resonancia magnética. ¿Qué voy a ver yo en esos estudios? ¿Voy a ver ahí con claridad que es Alzheimer? En realidad no. Esos estudios lo que permiten es hacer la diferencia de que la condición que esa persona está presentando no es porque tiene un derrame o porque tiene un tumor o porque tiene una hidrocefalia o por ese tipo de condiciones. Y luego ya hay estudios mucho más específicos, por ejemplo, estudios en líquido cefalorraquídeo, que nos permiten determinar si hay una gran cantidad de algunas proteínas que son las malas de la película en esta enfermedad, como son el beta-amiloide y la proteína tau. Pero vea usted el nivel de complejidad para el diagnóstico. No todas las personas tienen el recurso temprano para que este diagnóstico y este proceso se haga a tiempo. No quiero juzgar, doctora, pero ¿cuántas veces se diagnostica equivocadamente a una persona que sufre demencia y tal vez tiene Alzheimer o viceversa? Nada más tiene demencia y ya le dijeron que tiene Alzheimer y toda la casa se alarmó. Bueno, ese comentario que usted hace es muy valioso porque nos permite aclarar que demencia es el nombre general, ¿de acuerdo?, para una condición y el Alzheimer es un tipo de demencia. ¿Verdad? La demencia es una condición en la cual hay un deterioro de capacidades como el razonamiento, el lenguaje, la orientación, el control de las emociones. Y hay diferentes enfermedades que conducen a demencia. La que es más frecuente es la enfermedad de Alzheimer. Entonces, al final de cuentas, la enfermedad de Alzheimer es un tipo de demencia. ¿De acuerdo? Así que cuando nos dicen que una persona tiene demencia, siempre es importante saber, bueno, qué es lo que se la causa. La gente dice, es que tiene demencia senil, ese término lamentablemente se sigue usando y es erróneo. ¿Por qué es erróneo? Porque si uno habla de demencia senil, está afirmando que hizo una demencia a causa de la edad. Y no es cierto que haya una relación directa entre el envejecimiento y la demencia. Sí es cierto que a mayor edad, más riesgo, pero no es una sentencia. Entonces, cuando a mí me dicen alguien tiene demencia senil, me está diciendo que se demenció por el envejecimiento como tal, y no es correcto. Las personas hacen demencia por enfermedad de Alzheimer, por enfermedad vascular, por enfermedad de PIC, que se le llaman. Hay diferentes tipos de demencia, pero siempre va a haber un causante. Y la enfermedad de Alzheimer se considera que causa entre el 60 hasta el 70% de los casos de demencia. Vamos al diagnóstico. Ya hicieron todas las pruebas, ojalá que sean las correspondientes, las que usted nos está señalando, doctora. Le dicen a la persona que tiene Alzheimer, ¿cómo cambian las cosas en la casa? ¿Hasta qué punto le deben decir a la persona enferma, al paciente, usted tiene Alzheimer? Porque eso se vuelve en todo un problema. Si le digo o no le digo, se le van a olvidar las cosas, es lo primero que uno piensa. Esa es una pregunta muy compleja desde el punto de vista ético, ¿verdad? Lo que dice el consenso de expertos, ¿verdad? Yo voy a hablar desde lo técnico en este momento y luego hablamos desde lo más vivencial o popular,
Y es que técnicamente uno debería decirle a la persona cuál es su condición, ¿de acuerdo? Sin embargo, muchas veces las mismas familias prefieren no decirle porque piensan que se va a deprimir más, que esa depresión le va a empeorar el cuadro, que si se da cuenta que tiene Alzheimer, eso le va a hacer sentir mucho peor y va a empeorar. Entonces, el profesional tiene la obligación de informar a la familia y también a la persona que tiene esa condición, porque dependerá del estadio en el que esa persona esté, su capacidad de comprender. A veces uno habla de demencia y las personas piensan que en demencia la gente pierde completamente sus capacidades desde un inicio. Bueno, tenemos expresiones horribles con la demencia, como está loco. Eso es espantoso, porque eso lo que hace es fomentar el estigma que existe en relación con la demencia. Entonces, seguimos desvalorizando la condición, seguimos poniéndole esa tacha a las personas que las hacen sentirse súper mal, y precisamente por eso muchas veces las familias tampoco quieren decirle. Y no quieren decirle a muchos de sus familiares o incluso a los vecinos. Pero técnicamente las personas tienen el derecho de saber cuál es su condición. Si yo tengo un diagnóstico de demencia y tengo 67 años y todavía estoy entendiendo lo que me dicen, si yo sé qué es lo que me pasa, yo podría anticiparme, ¿verdad?, a tomar decisiones en relación con cuestiones, por ejemplo, económicas o de familia. Si no lo sé, voy a quedar al garete de lo que mi familia quiera hacer. Ahora, ¿cómo tomar el diagnóstico? Conozco un caso que un señor fue al médico hace poco y de pronto le dice, usted tiene Alzheimer. ¿Cómo se toma ese diagnóstico y cómo se le explica de que no se le dijo en el momento correcto, tal vez en el momento adecuado, y ahora la persona tiene que afrontar un montón de cosas? Se tienen que usar antidepresivos, se tienen que usar ansiolíticos para que la persona vaya asimilando ese diagnóstico. Bueno, mire, el tacto siempre es de lo más valioso, ¿verdad? Y los profesionales que trabajamos en esta área tenemos que tener muy claro eso para abordar a las personas con la forma adecuada para que puedan procesar una información tan compleja como esa. No necesariamente yo le tengo que dar un antidepresivo o un ansiolítico previo a informarle a la persona, pero si yo estoy recibiendo a un paciente que ya tiene un trastorno ansioso de fondo, que ya tiene una depresión de fondo, y le suelto así nomás esa noticia, pues probablemente le puedo empeorar su condición. Entonces vale la pena estabilizarlo y tener también el soporte psicológico, familiar, social, para que esto pueda ser visto como una condición sobre la cual hay opciones de ayuda. Porque siempre que se habla de demencia, la reacción de las personas es muy negativa. Claramente no es una noticia que uno quiera escuchar, pero tenemos que tener las herramientas también para ayudarle a las personas, a la que está siendo diagnosticada y a las familias para hacerle frente. Entonces, ¿qué he visto yo en mi experiencia, tanto profesional como a través de la Asociación de Alzheimer, de la que formo parte, de la que represento? Que las familias no tienen suficiente información. Entonces, sigue existiendo de primera entrada el estigma, ¿verdad? Tiene demencia, está loco, ya la cosa se jodió, aquí no hay nada que hacer. Pero la gente no conoce de fondo qué es lo que implica la demencia. Esa persona está entendiendo todavía cómo va a ir evolucionando la enfermedad. Hay herramientas sobre las cuales yo puedo echar mano para ayudarle a mi papá, a mi mamá, a mi abuelo, a mi tía, a quien sea. Sí hay herramientas que van desde lo farmacológico, desde tratamientos, hasta terapia ocupacional, terapia cognitiva, grupos de apoyo y demás. Así que, aunque no es una buena noticia, es una noticia que debería enfrentarse con el positivismo de buscar las mejores condiciones para la persona y para la familia. Doctora, hay diferentes fármacos que están avanzando y yo creo que podemos centrarnos en eso para hacer que la enfermedad fluya de una manera más lenta. Está como el aducanumab, vamos a ver, y lecanemab, que estaba leyendo, ¿qué tanto han avanzado y qué tanto hacen que la enfermedad no avance tan rápido? Bueno, todos esos avances son excelentes, ¿de acuerdo? Esos dos fármacos actúan sobre una única proteína, que es una de las malas de la película que yo le comentaba a usted. Hay dos proteínas que intervienen en la enfermedad de Alzheimer. Una es el beta-amiloide y la otra es la proteína tau. Estos fármacos actúan específicamente sobre el beta-amiloide y han resultado eficientes, pero aquí tenemos una limitante, y es que tienen un buen resultado en etapas leves a moderadas.
en nuestra realidad social, en países de renta media y baja, como es Costa Rica, el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer no siempre es en etapas leves o moderadas. Es en etapas más avanzadas, ¿de acuerdo? Entonces, en esos casos, fármacos de este tipo no tendrían gran impacto realmente en la salud del paciente. Perdón, son útiles, claro que son útiles, es un avance, pero también tenemos que considerar el costo y el alcance que tenemos en países en Latinoamérica, por ejemplo, para estos fármacos. Doctora, yo creo que quedan muchísimas dudas sobre este tema, las podemos abarcar la próxima semana. Si usted quiere contactar a la doctora, los números aparecen en pantalla, además también de la fundación a la que usted pertenece, doctora. Sí, bueno, muchísimas gracias por este espacio, porque como les mencionaba, colaboro con la Asociación Costarricense de Alzheimer, ASCADA, y como les decía, una de las cosas que más necesitamos cuando tenemos este diagnóstico es información. Así que los invito a que se acerquen a la asociación. De hecho, hoy a las 4 de la tarde tenemos una charla en el Colegio de Médicos que es sobre envejecimiento cerebral normal y patológico, así que pueden entrar a las redes sociales de la asociación y ojalá nos acompañen y encuentren herramientas para seguir avanzando con esto, y yo encantadísima de acompañarlos. Un placer tenerla acá, bienvenida a su casa. Gracias. Nosotros continuamos con más.